Bueno, yo creo que ya es momento de comenzar la actividad. Yo quería hablar un poquito al comienzo. Yo soy Claudia Elgueta, soy la secretaria del Departamento de Género y Salud del Colegio Dentista. Primero que todo, quiero saludar y agradecer a nuestras dos expositoras del día de hoy, a Francisca y a Javiera, que nos van a capacitar en todos los temas de violencia de género, que es fundamental de conocer y poder identificar. La violencia de género es toda conducta o amenaza que se realiza de manera física, psicológica, sexual, que se ejerce contra mujeres u hombres de acuerdo a lo que dice UNICEF. Esto pasa todos los días, es un tema real, es algo que sucede a nivel mundial, como por ejemplo lo que está pasando actualmente en Afganistán, y muchos no lo saben, no tienen idea que han sido y son víctimas o victimarios de este tipo de violencia. Todo esto debido al desconocimiento del tema, pero gracias a estas jornadas, gracias a Javiera, gracias a Francisca, vamos a poder tener toda la información importante sobre este contenido y saber por qué la violencia de género es un problema de salud pública. Así que muchas gracias por ayudar a educar y difundir este conocimiento tan relevante para nuestra sociedad, de parte del Departamento de Género. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, me sumo al agradecimiento también de todas las personas que estamos contando ahora. De a poquito se van a ir uniendo las últimas participantes, quizás que se estaban ahí en la sala de espera. Hoy día tenemos nuestra segunda jornada, estamos muy contentos como Departamento de Género y Salud del Colegio de Dentistas de poder organizar estas actividades que son muy importantes, sobre todo en este tiempo, para que estemos capacitados sobre todo el quehacer, sobre la salud, cómo la impartimos y tratar de, desde cada posición, ir viendo cómo mejoramos el tema de la discriminación, de los temas de las desigualdades, como vimos en la jornada pasada, los conceptos básicos, ¿cierto?, que atañen a todo el tema de discriminación de género. Así que en esta oportunidad tenemos gratamente la presencia de dos mujeres muy importantes, la doctora Francisca Crispi, que ella va a comenzar el primer bloque. Ella va a presentar el tema de violencia de género como problema de salud pública, ¿ya? La doctora Crispi, ella es presidenta actual del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, ¿ya? Y también es miembro del Departamento de Género. Ella era la pasada presidenta de ese departamento, ¿ya? Tuvimos la vez pasada la presidenta actual, que es la doctora Pantoja, que también nos está acompañando, al parecer, la vi por ahí. Y en el segundo bloque va a presentar el tema del marco legal. Ella es abogada, su nombre es Javiera Schweitzer. Ella ya nos acompañó en el puntapié inicial de nuestro departamento, así que le agradecemos su presencia nuevamente. Ella es abogada y magíster en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos y socia de la asociación ABOFEM, ¿ya? Que son las abogadas feministas, ¿ya? Así que damos comienzo, ahora le doy la palabra a la doctora Crispi. Les pido a los y las participantes que por favor mantengan sus micrófonos apagados. No queremos tener ninguna ahí, cierto que ha pasado en otras partes. Así que dejamos ahí a la doctora Crispi. Adelante. Hola, voy a compartir la pantalla y partir agradeciendo a la Comisión de Género del Colegio de Dentistas por esta actividad, también por su conformación. Creo que es muy importante que todas las profesiones de la salud logremos incorporar una perspectiva de género, tensionar a nuestros gremios y en eso felicito a la Comisión de Género tanto por esta instancia de formación como también por velar por la perspectiva de género en su profesión. También saludar a Javiera, la siguiente expositora, y también a su organización. Hoy día les voy a contar sobre
violencia de género como un problema de salud pública. Yo, bueno, ya me presentaron, actualmente soy presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico y participé de la formación de nuestro departamento de género en el Colegio Médico y Salud, lo que fue un desafío que creo que es muy desafiante, valga la redundancia, ya que nuestro gremio todavía sigue teniendo mucha falta de perspectiva de género, mucho machismo, con el que llevamos a cuesta los profesionales de la salud y es difícil confrontarlo, pero creo que en la formación de ese departamento se unieron muchas voluntades por transformar nuestro gremio que siguen plenamente vigentes. Hoy día quiero hablar de algunos conceptos y también enfocar un poco sobre la violencia de género en las carreras de la salud. Si partimos por algunas definiciones muy generales, entiendo que esto lo vieron en la sesión anterior, pero profundizando un poco, el género no es capturado con precisión bajo la dicotomía masculino-femenino. Sabemos que si bien tradicionalmente hemos dicho no, existen los hombres y las mujeres, actualmente se reconocen una gama de identidades y expresiones de género que no se logran capturar por estas dos definiciones como categóricas estáticas. Y también, además de esta identidad de género, en el cual yo me puedo identificar con el género masculino y femenino, o con ninguno de los dos géneros, o a veces con algún género, a veces con el otro, además de ser una identidad o algo que yo siento y que se puede transformar en el cuerpo, puede ser, en el tiempo puede ser fluido, también el género es un sistema social complejo que estructura la experiencia de todos los seres humanos y determina oportunidades a lo largo de la vida, determina desenlaces de salud, determina inequidades en el acceso a la salud y también inequidades en los resultados. También es importante, creo que, ver el género no solamente como una categoría en el cual, claro, hay una diferencia social, en el cual la sociedad determina que a las mujeres se le otorguen ciertos roles y a los hombres se le otorguen otros roles, y que existan distintas oportunidades, pero no es solo una distribución que es distinta, sino que es una categorización que entrega un mayor valor a una categoría que es la categoría de lo masculino, y menor valor a lo femenino y a las identidades o expresiones que no cumplen con esa dicotomía. Y en esa menor valorización de las mujeres o las identidades que no calzan con lo masculino, se produce muchas veces la violencia, o sea, en esa desvalorización. Y también en esa desvalorización, las normas de género que guían las instituciones van también definiendo quiénes ocupan las posiciones de poder. Y se tiende a replicar esta desvalorización porque no están totalmente representadas todas las identidades de género en las tomas de decisión, sino que siempre ha estado sobre representado el género masculino. Y también esto determina la división del trabajo, en el cual hay ciertas actividades que tradicionalmente son socialmente se determinan que son mayormente para los hombres, y las mujeres cargan con mayor carga doméstica, mayor carga de cuidados, y algo que sigue plenamente vigente. Hemos visto cómo en la pandemia toda la sobrecarga de cuidados ha caído muchísimo más sobre las mujeres por este mismo sistema de género, en el cual hay una división del trabajo que tiende a perjudicar en términos tanto económicos o también en términos de sobrecarga de la salud mental a las mujeres. Si seguimos profundizando, la violencia de género, lo describió bien Claudia. La definición quizás más tradicional de la UNICEF es los actos perpetrados en contra de una persona en base a las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres, pero me gusta más la definición de CEPAL, en el cual se define la violencia de género como el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Por lo que en el ejercicio de la violencia hay siempre una desvalorización que replica los estereotipos de género, en el cual no es neutro, porque creo que hay ciertas corrientes que tienden a neutralizar, como si el género es una diferencia, pero no es una diferencia neutra en términos de que hay un género que sale perjudicado. Y en la violencia de género, en el cual vemos este iceberg de la Amnistía Internacional,
en el cual vemos cómo ya en la punta del iceberg tenemos las expresiones de la violencia que quizás son más socialmente aceptadas como algo que es criticable, como son los feminicidios, los femicidios, las agresiones físicas a las mujeres, las violaciones, los abusos, las amenazas a gritos, que quizás son lo más visible de la violencia de género. Pero también hay una misma raíz, que es la raíz de la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, y voy a ser bien repetitiva con eso, que también provoca otros tipos de violencia que quizás son más invisibles, como lo muestra el iceberg, o menos condenados socialmente, como la humillación de las mujeres en base al género, el desprecio, el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista. Y todas estas expresiones que son más invisibles, quiero ser muy enfática de que son igualmente cuestionables en términos de que su resultado quizás, claramente siempre vamos a condenar más un resultado que es más adverso, que provoca más daño, pero creo que tenemos que ser muy enfáticos en, como gremios profesionales, el condenar todas las expresiones de violencia de género en cuanto responden a la misma raíz, que es la desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Cuando nosotros nos reímos del humor sexista que abunda en los centros de salud, cuando nos reímos de la publicidad sexista, del lenguaje sexista que nos invisibiliza, al final estamos riéndonos de la misma raíz que provoca los femicidios, que provoca violaciones, estamos avalando y riéndonos de esa misma raíz, y creo que eso es lo que hoy día no tenemos que tolerar en ningún espacio, en ninguna expresión, no ser cómplices ni partícipes de ninguna de las expresiones de la desvalorización ni de las mujeres ni de la diversidad sexual en ningún tipo de expresión. También me gusta recalcar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Ahí tenemos los casos, creo que fue muy clarificador para nosotros cuando empezamos a ver los casos de maltrato o acoso laboral, que cuando conversábamos con los abogados del colegio decíamos, bueno, pero si no es acoso sexual no es violencia de género, porque le puede pasar a cualquier persona puede ser acosada laboralmente, pero cuando empezamos a ver los números, había una muchísima mayor prevalencia de violencia, de acoso laboral sin componente sexual o maltrato hacia las mujeres. Y ahí cuando vemos la experiencia del maltrato laboral, claramente es inseparable el componente que el género va a tener en ese maltrato. ¿Por qué? Porque una mujer va a vivir siempre desde su experiencia de mujer, desde su experiencia de vulnerabilidad, desde su experiencia de su posición social con menor poder, ese maltrato, y esa vivencia siempre va a estar marcada por su género. Al mismo tiempo, las consecuencias que puede tener el maltrato son muy distintas según el género. Una mujer puede verse más afectada. Siempre está el componente de violencia de género en cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres o la diversidad sexual, y creo que es muy importante ver eso y no separarlo y decir como, no, es maltrato laboral, así que le puede pasar a cualquiera, no es violencia de género, y es una discusión que damos mucho en el gremio, y que creo que es importante defender esa perspectiva de cómo no es lo mismo cuando la violencia es hacia las mujeres, por todo lo que traté de explicar antes. Sobre los tipos de violencia de género, bueno, podemos categorizarlos sobre el acto propiamente tal, como puede ser la violencia física, psicológica, económica, sexual, o la violencia obstétrica que ahora está en discusión en el Parlamento, o también en el contexto en el cual se da, donde tenemos, por ejemplo, lo que puede ser la violencia intrafamiliar, cuando hay un vínculo de pareja o domicilio, o la violencia institucional, entre muchas otras. Sobre algunas magnitudes sabemos que la violencia de género es profundamente frecuente, sumamente frecuente en nuestra sociedad. Sabemos que por la encuesta en BIF, la encuesta nacional de violencia hacia las mujeres, sabemos que más de un tercio de las mujeres refiere a lo largo de su vida haber sido víctima de violencia de género por su pareja, expareja o algún familiar, considerando tanto violencia física, psicológica o sexual, por lo que es sumamente frecuente, y tiene múltiples. O sea, esto es una parte de las expresiones que puede tener, pero también si vemos los números de las mujeres que han sufrido violencia de género en la calle, acoso sexual,
o otros tipos de violencia en espacios educativos o laborales, vemos que es algo que afecta a muchísimas mujeres, a la gran mayoría de las mujeres, y por eso es tan importante desde el punto de vista de la salud pública, ya que es un fenómeno que tiene distintos componentes para considerar un problema de salud pública. Por un lado, es frecuente, o sea, afecta a un porcentaje de la población muy grande. También tiene efectos que son enormes en la calidad de vida de esas personas, en la salud mental, también efectos físicos, y también tiene un tema que es más ético, que tiene que ver con la perspectiva de género, de cómo que sea contra un grupo que ha tenido menos acceso al poder y ha sido más invisibilizado en las políticas públicas por motivos de género, como son las mujeres o la diversidad sexual. También hay un componente ético que lo puede categorizar como un problema de salud pública por sí mismo, aparte de estas primeras dos consideraciones. También, bueno, sabemos que la violencia sexual también es muy frecuente. Estas son las tasas de denuncias anuales por abuso sexual, que sabemos que la mayoría de los delitos sexuales no se denuncian, pero aún así sabemos que el año 2019, por ejemplo, cada 100.000 habitantes habían 72 denuncias por abuso sexual. Además, un poco pensando en la pandemia, sabemos que las cuarentenas y algunas de las medidas que se propusieron para controlar la propagación del virus, sabemos que tuvieron un efecto que fue desigual para distintos grupos sociales, como fue que la violencia contra la mujer. Vemos que las llamadas hacia instituciones para ayuda, como por ejemplo el CERNAMEC, también Carabineros, se multiplicaron en los periodos de cuarentena. Y si vamos a otra expresión de la violencia de género, como los femicidios, que la legislación chilena define como el asesinato de una mujer que es realizado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, sabemos que es algo que es la expresión quizás más cruda y más brutal de la violencia de género. Vemos que en el tiempo no se ha modificado. Si vemos los números y las tasas, no había una disminución acorde a lo que ha avanzado quizás el feminismo socialmente, o cómo vemos las marchas del 8 de marzo, lo multitudinarias que son, cómo vemos que el feminismo quizás está más presente en nuestros espacios, y muchas personas nos dicen, no, eso ya es un tema ganado, pero vemos que no hay una relación directa entre cómo avanza quizás la conciencia sobre las desigualdades de género y cómo esto se manifiesta en una disminución de los feminicidios, los femicidios, y esto creo que nos tiene que remover como profesionales de la salud, porque hoy día hay muchas mujeres que mueren anualmente en la mano de sus parejas por violencia de género en su más brutal expresión. Si vamos a los efectos de la violencia de género, cuando vamos en la definición de lo que es un problema de salud pública, sabemos que los efectos tenemos lo que recién vimos, que puede ser la muerte, o sea, es tan concreto como eso, el efecto en muchas mujeres, y también tenemos efectos físicos en el caso de la violencia sexual, que pueden ser traumas físicos, o en el caso de la violencia física, traumas a nivel corporal, embarazos no deseados, y también todo el efecto de la salud mental, que quizás a veces es más difícil de medirlo con profundidad, el efecto que tiene para las mujeres vivir en ambientes de violencia, y también el efecto que tiene en sus posibilidades de desarrollo o en sus oportunidades futuras. Sabemos que la violencia de género aumenta por algunas revisiones la probabilidad de sufrir depresión al doble, y en un 87% de tener abuso de sustancias, y 4 veces de morir por suicidio. Si vamos a los desafíos de la violencia de género, yo identifico distintos niveles que tenemos para estos desafíos. Tenemos, quizás si es que vamos desde la punta desde la base de la pirámide, tenemos todo lo que es quizás lo más profundo que tenemos que cambiar y erradicar para realmente terminar con esta violencia de género, que es finalmente la eliminación de los estereotipos de género, las normas de género a nivel cultural, que permitan la erradicación de la violencia de género como una expresión de estas desigualdades de género a nivel social. Luego tenemos un rol de las instituciones, cómo el sistema de salud responde a la violencia de género, cómo el sistema de salud no reproduce
en sí mismo la violencia de género, el rol de las universidades en formar profesionales que también trabajen por la erradicación de la violencia y contribuyan a eso, y también universidades en las cuales en la relación docente y alumno o alumna no se replique también estas expresiones de violencia, y todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, cómo el sistema judicial responde a las víctimas de violencia de manera acorde para reparar y también para prevenir acciones de violencia de género. Luego, en lo quizás más, en la relación más personal, tenemos como profesionales de la salud la relación médico-médica-paciente, o la relación profesional de la salud con los pacientes, en lo cual hay una atención que debe ser con perspectiva de género, en cuanto puede ser la atención clínica un espacio de reivindicación y de reparación, o también puede ser todo lo contrario, puede ser un espacio también de revictimización, puede ser un espacio de invisibilización de la violencia. Y ahí la Organización Mundial de la Salud es muy claro de la enorme responsabilidad que tienen las instituciones de salud y también los y las profesionales de la salud, en cuanto muchas veces puede ser el único contacto que tengan con el Estado, las mujeres víctimas de violencia, esa interacción, la interacción clínica, sobre todo, por ejemplo, en espacios de pandemia, quizás esa atención clínica en la cual el profesional de la salud pudo vislumbrar que había signos de violencia, que esa mujer necesitaba ayuda, puede ser la única oportunidad de conectar a esa mujer con el sistema de protección estatal, y un profesional que no esté consciente de tanto de los apoyos que existen, como también de poder identificar y responder a ese llamado de ayuda, podemos perder una oportunidad que es profundamente única para poder ayudar a la mujer que tengo al frente. A nivel sociocultural, si vamos desde la base, sabemos que las relaciones de poder en el género producen la violencia de género, y eso es lo que tenemos que erradicar, esa desigualdad de poder, esa desigualdad, esa desvalorización en lo más profundo. Y tenemos que, quizás el nivel, quizás una pelea que es más a largo plazo, ya que no es algo que sepamos que se pueda erradicar de un día para otro, pero es algo por quizás que como movimiento feminista trabajamos en forma profunda, en terminar con la normalización y la legitimación de la violencia de género a nivel social, y lograr un cambio cultural en el cual la valorización de hombres, mujeres y la diversidad sexual sea la misma, no haya una desvalorización ni menores oportunidades a un género u otro. Acá tenemos algunas expresiones de cómo a nivel de la prensa, en general la política, hay se legitima la violencia de género, se hacen chistes sobre la violencia de género, y no se condena con la fuerza que se necesitaría considerando que es un fenómeno tan frecuente que afecta a tantas personas, y también el desenlace que tiene en la salud y vida de muchas mujeres y las disidencias sexuales. Y acá el cambio al cual creo que muchas organizaciones de mujeres y disidencias buscan es que ningún tipo de violencia de género sea aceptable, pues responde a la misma raíz de desvalorización. Luego, a nivel institucional, desde el sistema de salud, creo que es urgente un plan integral de abordaje de violencia de género que no existe hoy día en Chile. Ya existe una norma técnica de atenciones de violencia sexual que considera solo esa expresión que es la violencia sexual, y aún esa norma técnica, que es del 2016, ha sido muy deficientemente implementada, lo que demuestra un falta de compromiso institucional con la violencia de género, y también demuestra las deficiencias en términos de poder y la desigualdad en términos de poder que tiene nuestro sistema político, en el cual una acción tan frecuente que afecta a la vida de tantas mujeres no es considerada como prioritaria, y no encuentran las mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual respuesta en el sistema de salud que esté al nivel de sus necesidades. Ahí tenemos el abandono de las unidades clínico-forenses hospitalarias, donde que supuestamente este espacio que se crea en el 2016 para que las mujeres reciban una atención integral y de primer nivel en los sistemas de salud. Sin embargo, sabemos que esas unidades se crean en ese año, hasta el 2018, se terminan de crear las unidades clínico-forenses, y han tenido un abandono en términos de presupuesto, en términos de recursos humanos, que realmente es impactante.
impactante y muestra también, como decía en el punto anterior, el abandono también por temas de género también, del Estado a las mujeres y las disidencias sexuales. También hay una falta de protocolos para los distintos niveles de atención. Creo que hay acá una misión quizás para las distintas comisiones de género en los departamentos, es cómo contribuimos a que todos los centros de salud tengan protocolos para violencia de género, para violencia sexual, que todos los profesionales de la salud, que uno pueda ejercer y sea parte de la acreditación, que los centros de salud puedan responder a las víctimas de violencia de género con la mejor calidad de la atención. También hay una falta de conexión entre los niveles y una comunicación a la ciudadanía de que pueden encontrar apoyo las víctimas de violencia de género en el sistema de salud. Acá es una publicación que hicimos sobre las unidades clínico-forense, en el cual ahora estamos con un fondo de investigación desde la Escuela de Salud Pública, viendo su grado de implementación, los primeros resultados. Vemos que de estas 16 unidades clínico-forenses que se formaron en una primera instancia, la mayoría, un 56%, está funcionando de forma parcial, en términos de que no tienen recursos humanos exclusivos, ni la infraestructura suficiente para poder cumplir los estándares de la misma norma técnica ministerial. También sabemos que en la docencia de los profesionales de la salud hay desafíos también. Hay desafíos en términos de que sabemos que hay abuso sexual por parte de los docentes. Hemos tenido casos muy emblemáticos en carreras de la salud en los cuales las propias alumnas han sido víctimas de abuso o acoso sexual por parte de los docentes, y también la transformación de las mallas curriculares es un tema muy pendiente, en cómo hacemos que todas las mallas de la salud, que todos los profesionales de la salud tengan perspectiva de género en su formación, entendiendo que esta es fundamental para entregar una atención clínica y también una gestión de los centros de salud que sea apropiada posteriormente. Acá, desde el punto de vista más como del desafío, creo que es cómo comprendemos como profesionales de la salud las bases estructurales de la violencia, logramos una formación integral para brindar una atención no revictimizante, integral y que contribuya a la reparación, y también cómo logramos una estructura del sistema de salud que pueda entregar esta respuesta de forma apropiada. En términos del contexto de educación en las carreras de la salud, sabemos que hay una visión tradicional en las carreras de la salud y en la medicina, desde yo vengo, que es androcéntrica, o sea, está centrada en el hombre, es patriarcal, hay normas de género que permean la disciplina. Muchas veces sabemos que tradicionalmente las necesidades de salud de las mujeres son reducidas al sistema reproductivo, y hay un paternalismo y patriarcado que permean las relaciones laborales y en la educación. Este paternalismo y las relaciones verticales creo que se hacen muy presentes en las atenciones clínicas y en las relaciones entre los profesionales de la salud y las pacientes, en la cual podemos tener un espacio en el cual se pueda reivindicar el poder de esa mujer, o también puede ser un espacio en el cual se anule la capacidad de tomar decisiones de las mujeres o también su propia autonomía. Acá tenemos algunos ejemplos que se dio en medicina de la UDP, de casos de violencia de género, como voy a leer algunas. Alegan que las acosan en el metro, pero en verdad ¿cuántas no ponen el poto en el metro? No, chiquillos. Un tutor dirigiéndose a estudiantes hombres. Siempre son las mujeres las que se enferman y faltan a la rotación. Que las enfermeras vayan a buscar el café, total, para eso están. Creo que ahí, bueno, después queda a disposición estos ejemplos, pero creo que a nadie le sorprende, a ningún profesional de la salud le sorprenden estos dichos, todos los hemos escuchado en los centros de salud. Sabemos también que, y somos profundamente conscientes como gremio, que en medicina también hay una asimetría con otras carreras de la salud en las cuales muchas veces es el personal médico quien tiene actitudes de violencia hacia otros profesionales, y eso es algo que como gremio estamos intentando disputar y que está en la raíz quizás de la atención y las relaciones entre los equipos de salud, y son totalmente cuestionables.
Desde el Colegio Médico hemos intentado visibilizar esta violencia de género en las carreras de la salud con esta campaña en salud también, visibilizando que los espacios de salud, las instituciones clínicas, es un espacio en donde también ocurre violencia de género y quizás son los primeros centros donde debería eliminarse esta violencia y deberíamos tender a que diéramos el ejemplo desde los centros de salud, entendiendo las consecuencias que tiene la violencia de género en las mujeres y en su salud. Acá algún ejemplo de cómo se da la violencia de género en los centros de salud. Sabemos que hicimos una encuesta a las médicas en el año 2019, a los médicos y médicas desde el Departamento de Género para saber qué pasaba con nuestro gremio, nuestra institución, y vemos que un 11% de la población femenina en comparación a un 3% de la población masculina refiere episodios de violencia sexual en el último año en su atención clínica. La situación más frecuente son insinuaciones y miradas persistentes, seguida de recibir fotografías de connotación sexual y luego roces, tocaciones y presión corporal. Y con respecto al perfil de los agresores, la mayoría están constituidos por superiores o jefes. Esta discriminación, maltrato y acoso sexual, sabemos que se da de manera transversal, esta publicación es de México, en el cual esta publicación describe una cultura del acoso a las estudiantes que está institucionalmente legitimada. También sabemos que frente a los casos de acoso sexual, los protocolos de acoso sexual no son homogéneos en los distintos centros de salud. Acá desde el Departamento de Género tuvimos un estudio de los protocolos de acoso sexual, en el cual vemos que este fue un estudio hecho en las universidades, que en 16 de las 23 instituciones universitarias que imparten la carrera de medicina tienen protocolo de acoso sexual. Y vemos que la calidad entre los distintos protocolos difiere según las instituciones y muchas veces el protocolo no es adecuado para poder entregar la información a la víctima, también para asegurar un proceso que sea reparatorio, para incentivar claridad en el proceso. Y también sabemos que el protocolo es solamente la primera parte, o sea, el protocolo puede también, o sea, es un mínimo para que después pueda el proceso llevarse de buena manera, porque también después en los procesos nos enfrentamos con una serie de irregularidades que están marcados por violencia. ¿Qué hacer frente a la violencia de género en las carreras de la salud? La solución estructural es la misma, la erradicación de la cultura patriarcal que provoca la violencia de género, desarticulando los estereotipos y prácticas que reproducen las inequidades. Y también, mientras avanzamos en esa solución estructural, es necesario también avanzar en soluciones intermedias, como una política integral que promueva las relaciones igualitarias en los centros de salud, también estrategias de prevención del acoso con protocolos que sean efectivos y que consideren todos los ítems, y también una atención efectiva de los casos, desarrollo de evidencia y mecanismos de reparación a las víctimas. Si vamos a la punta de la pirámide, en la relación profesional de la salud con el paciente o la paciente, creo que la atención en salud es clave y debería ser un espacio de reivindicación y reparación para las víctimas de violencia de género, ya que es, como ha descrito la Organización Mundial de la Salud, una puerta, o puede ser una puerta de entrada a la protección estatal. En este espacio debo evitar la revictimización y también yo creo que todos los profesionales de la salud tienen un poder de promover que la persona que está delante suyo pueda recuperar la autonomía perdida en esa atención clínica. Yo cuando dejo a la persona tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su tratamiento, y valoro esa autonomía, estoy reivindicando una pérdida de autonomía que es social de las mujeres y las diversidades sexuales, que ese espacio clínico puede tener mucho valor en recuperar esa autonomía. Ya para ir terminando, que estoy en el tiempo, mi invitación hoy día es que como profesionales de la salud hagamos carne el feminismo en las atenciones de salud. ¿Y a qué me refiero con que el feminismo viva en las atenciones de salud? Es en que entreguemos una atención integral y de primer nivel a las personas más crudamente vulneradas por el patriarcado, que son las víctimas de violencia de género. También que reivindiquemos la autonomía en la toma de decisión de las mujeres y la diversidad sexual, y que peleemos en conjunto todos los gremios y los profesionales de la salud por instituciones de salud libres de violencia. Muchas gracias por su atención y por la invitación a este espacio.
Y muchas gracias a usted, doctora, por su excelente exposición. Ya creo que quedó todo muy claro. ¿Hay alguien que quiera levantar la manito, alguna consulta? Daniela Almendra también. Ah, ella nos hace una pregunta. ¿Cómo actuar como profesional de la salud si entendemos a una paciente, si atendemos a una paciente y nos damos cuenta que es víctima de violencia por parte de su pareja? Gracias por la pregunta, Daniela. Y yo recomiendo la guía de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, de atención de víctimas de violencia de género, en el cual profundiza sobre distintas estrategias, la cual, bueno, la principal es si es que la mujer viene, o la persona viene acompañada, el poder tener un espacio a solas con la persona para poder establecer una conversación al respecto, y preguntar si es que la mujer, si es que la persona que tenemos al frente necesita ayuda, o si es que necesita apoyo, si es que puede estar quizás viviendo algún maltrato, algún tipo de violencia, y la guía entrega distintas preguntas que son genéricas para poder abrir la conversación y dejar claro que la persona que tenemos al frente puede contar con el profesional de la salud para orientarlo en términos de conectarlo con el sistema de atención estatal, y también dejar la puerta abierta porque puede ser que en ese momento la persona que tenemos al frente no reconozca el hecho, pero sí es importante dejar esa puerta abierta por si en una situación posterior la persona tenga esa puerta abierta para poder acudir y recibir la información. También es fundamental que profesionales de la salud conozcamos la red de atención estatal, las distintas opciones que tienen las mujeres como apoyo tanto a nivel de en nuestro centro de salud donde trabajamos, en caso de los consultorios, la trabajadora social, el programa de salud mental, como también los centros de salud de la mujer, los números de ayuda, toda esa red es necesario que la conozcamos para poder facilitarla. Y también hay un tema sobre las denuncias, que quizás ahí Javiera puede dar más información, porque es muy complejo el tema de si es que trabajamos en un centro público de salud y somos funcionarios públicos, se supone que deberíamos denunciar este hecho, pero al mismo tiempo OPS tiene, y creo que es una discusión que se da con respecto a, claro, si es que es un menor de edad, claramente siempre hay que denunciarlo, pero si es que es una mujer autónoma, ahí no está claro en la literatura cuál es la opción que hay que tomar, si es que hay que hacer la denuncia o no. Ahí Javiera me puede quizás orientar más sobre su visión legal al respecto, pero creo que es un área un poco gris en el cual siempre se intenta que la autonomía de la mujer prevalga, pero prevalezca, pero es una obligación como profesionales también el dar cuenta cuando vemos un delito, si es que lo presenciamos. Permiso, voy a meter mi cuchara Sí. aprovechando que está esa pregunta, y aprovechar también de felicitar ahí a la doctora Crispi. Me encantó su presentación, aprendí además un montón. Respecto a la obligación de denuncia que pesa sobre los funcionarios de salud, la verdad es que hay una obligación legal, está establecida en el Código Procesal Penal, que pesa específicamente sobre ustedes, médicos y odontólogos, profesionales de la salud, tanto de recintos públicos como clínicas privadas, de realizar la denuncia, exponiéndose ustedes a cometer un delito en caso de que no lo hagan, cuando ustedes noten señales de delito. Pero como bien decía la doctora, está esta contraposición, ¿verdad?, de también entender el proceso de la víctima, porque muchas veces cuando hay develaciones, y porque pasa también mucho que ustedes como profesionales de la salud pasan igual a ser muchas veces confidentes, ¿verdad?, de situaciones de gravedad y de características de delito, especialmente violencia intrafamiliar, pero también está esta consideración a qué es lo que quiere la víctima y en qué parte del proceso está también ella como víctima, se reconoce como víctima, le da mucho temor también que se genere una denuncia, porque eso también puede implicar represalias para ella y para su integridad. Entonces hay muchas cosas que uno en la práctica tiene que ponderar, pero en términos estrictamente legales hay una obligación de denuncia. Ahora, el cómo lo llevamos a la práctica y cómo lo implementamos es algo que todavía no está resuelto, como bien decía la doctora, porque, claro, está la obligación en la ley, pero no considera la dinámica de este tipo de delitos, los procesos de las víctimas. Hay muchas cosas que
o sea, de plano ignora. Entonces es un problema del día a día, pero de que existe la obligación legal, existe. Disculpe, es que yo hice la pregunta, quería... ¿la denuncia se realiza con la paciente ahí o después se llena un formulario, se tiene que ir a una comisaría? ¿Cómo funciona eso para nosotros? En general, y ahí, bueno, la doctora también lo puede aclarar, yo entiendo que cada centro de salud debiera contar con un protocolo y un flujo. Lo que a mí siempre me ha tocado ver es que el profesional que toma conocimiento, ¿verdad?, levanta un informe y esa denuncia finalmente, para llegar al Ministerio Público, que es el ente encargado de investigar este tipo de delitos, lo hace el jefe de servicio o el director del centro, etcétera. Entonces, finalmente se traduce como en que el que toma conocimiento del hecho levanta como el informe, ahí depende de cada protocolo, de cada flujo que se establezca en cada centro, pero finalmente es el jefe de servicio el que debe hacer la denuncia y hay un plazo para ello, de 24 horas desde que se toma conocimiento. Sí, efectivamente se hace hay que avisar a las jefaturas que existen los protocolos para que esto llegue a la fiscalía. Y creo que es muy importante, algo que me faltó complementar, estando muy de acuerdo con todo lo que plantea Javiera, es también tomar estas decisiones que son muy difíciles y muy complejas como equipos de salud. O sea, esto no es una decisión que deba tomar un profesional solo, sino que deberían existir instancias clínicas en las cuales los equipos puedan ver estos problemas con distintas perspectivas y que puedan tomar la mejor decisión considerando tanto lo legal como el interés de la paciente. Así es. Bueno, y queda entonces en reflexión el tema de retomar las unidades clínicos forenses que por algo nacieron y por algo existen. Eh, Ahí no sé si la doctora podría complementarnos en eso, las funciones que cumplen esas unidades para que todos sepan. ¿Doctora? Sí, las unidades clínicos forenses, bueno, se supone que todos los hospitales, o sea, el plan original es que todos los hospitales puedan tener un espacio, todas las urgencias pueden tener un espacio que sean especializadas en las víctimas de violencia sexual, en el cual, entendiendo que es una agresión sumamente compleja en términos que hay que tomar muestras, hay que contener emocionalmente a las víctimas, hay que también evitar la revictimización en esa atención que es tremendamente difícil. Entendiendo toda esa complejidad, se sugiere en la norma técnica que todos los centros de urgencia de mayor complejidad tengan una unidad clínico forense en la cual se pueda dar una atención que sea adecuada, además con peritos que puedan iniciar también la parte legal en la misma atención. Sin embargo, se crearon 16 unidades clínico-forenses cuando se empieza la norma técnica al año 2018, un par de años después, se crearon 16 unidades clínico-forenses, una por región. Y después del año 2018 ha existido un abandono completo de el construir más unidades. Hay algunas unidades que son móviles, pero en realidad más unidades en los hospitales no se han hecho. Y también esas unidades que existen tienen una serie de deficiencias en términos de recursos humanos y también infraestructura. Y esto con la pandemia se ha agravado, ya que claro que la pandemia es una situación como de emergencia en la cual probablemente se tienden a no priorizar estas atenciones que son urgentes. Así tenemos que saber como profesionales que cada región tiene una unidad clínico forense. En el caso de la región metropolitana es el servicio médico legal, donde una víctima de violencia sexual debería ser derivada a esa unidad clínico forense para su atención, ojalá en un plazo lo más acotado posible para que las muestras puedan tener validez, que hay un periodo que es una ventana en la cual la muestra puede ser útil para la investigación, después de un tiempo se pierde, por lo que, y también ahí está, como digo, idealmente toda la conexión con el sistema legal y personal especializado en esa atención. Sin embargo, sabemos que han tenido deficiencias y creo que es fundamental que todos aboguemos porque estas unidades puedan funcionar con más fuerza y que también se creen nuevas unidades porque sabemos que una unidad por región genera barreras para las mujeres y la diversidad sexual para acceder que son muy altas. Claro, estamos ahí
al DEVE entonces como servicio de salud pública, entonces en cuanto a retomar, o sea, a no revictimizar a las víctimas, porque no tienen el lugar físico en donde llegar y cierto y que sea expedito, ¿no es verdad? Bueno, y desde la posición de cada uno de los participantes, igual la idea es contribuir siempre con los protocolos, como decía la doctora, con los protocolos internos de los centros de salud, donde uno esté trabajando, donde uno ejerza, eh, tener conocimiento, si es que hay que aportar en la actualización de esto, ojalá sería ideal. Ya, y pasamos entonces ahora al segundo bloque, que lo va a presentar nuestra expositora Javiera Schweitzer, quien nos va a hablar sobre el marco legal en este tema que es la violencia de género. Bueno, aprovecho de saludarlos a todas, todos y todes, y de nuevo felicitar ahí a la doctora Crispy, que realmente su exposición estuvo súper, yo aprendí un montón, de hecho solucioné muchas dudas que tenía, especialmente respecto a estas unidades clínicos forenses. Vamos a ver un poco el marco jurídico, ¿verdad?, de la violencia de género en Chile. Y bueno, haciendo eco también de todo lo que mencionó la doctora Crispy previamente, tenemos este concepto aún vigente, tan binario de género, que nos entrega, bueno, tenemos esta clásica concepción que da UNICEF, ¿verdad?, que dice relación con todos los actos que sean perjudiciales, que se cometan en contra de una persona y que se basen en estas diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres en base a este concepto de género que aún sigue vigente, ¿verdad?, tan binario. Y creo que es súper importante que podamos también entrar aquí, porque probablemente a muchos les ha pasado que han escuchado que violencia de género es equivalente a violencia contra la mujer. Eso no es correcto, pero sí se usa constantemente como sinónimo por un tema histórico y estadístico, y ya lo vamos a ver por qué, porque la verdad es que la desproporción en cuanto a la violencia que sufren las mujeres versus los hombres, y ahí también tengo que decirlo, estamos súper al debe con levantar estadísticas respecto de violencia de género contra población LGBTIQ+, porque en realidad en este país aún no hay cifras estandarizadas. Se ha hecho un solo estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero que por más que lo he buscado no lo he podido encontrar, no está disponible en ninguna parte, así que ahí desde ya les adelanto que eso va a quedar ahí como al debe, que no tenemos conocimiento certero de cuál es la incidencia de la violencia de género dentro de la comunidad LGBTIQ+, pero sí tenemos claridad respecto de la incidencia de este tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso se suele usar como sinónimo sin perjuicio de que no lo son, que la violencia de género la puede vivir cualquier persona independiente de su género. Yo aquí les puse en grande que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a nivel internacional los instrumentos de derechos humanos así lo han declarado. En algún punto se hizo necesario generar instrumentos específicos de protección de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Y aquí les voy a dar un poquito de contexto. ¿Y por qué nos vamos al área internacional? Porque esto es la base para nuestras leyes que posteriormente, ¿verdad?, se fueron generando en Chile. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países dijeron, bueno, necesitamos un catálogo de derechos para que lo que pasó en esta guerra, ¿verdad?, no se vuelva a repetir. Y ahí se fueron generando todos estos tratados y convenios que conocemos y escuchamos generalmente, quizás muy por encima, y se fueron generando estos catálogos de derechos para las personas que debían ser respetados por todos los estados y todas sus instituciones. El problema es que desde ese entonces, la comunidad internacional se fue dando cuenta que pese a que se mencionaba a todas las personas, las mujeres seguían quedando como un grupo excluido a quienes, al parecer, se consideraban como que no tenían la misma dignidad que un hombre. Entonces, se hizo necesario ir generando instrumentos específicos que pudieran brindar protección a ese grupo particular de la sociedad. Entonces, el primer instrumento que aparece es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de los años 80, y así también vamos a ver que es un poco evidente a este punto. Luego, y que es muy importante para Chile porque ha sido significativa en muchas investigaciones, igual de delitos relacionados a violencia de género, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención Belém do Pará,
Y por último, y que es mi favorita personal, la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que es la que nos trae lo que actualmente es conocido como perspectiva de género o transversalización de perspectiva de género, que ahí vamos a conversar qué es. Entonces, la primera, que es la CEDAW. ¿Qué es lo que tiene de relevante este instrumento internacional? Y es que establece qué es la discriminación contra la mujer. Y nos da esta definición, que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la mujer. Y aquí toca volver a esto que mencionó la doctora Crispi antes, ¿verdad? Estas relaciones asimétricas de poder que se van generando en la sociedad. La verdad es que cuando uno se empieza a meter en todo lo que tiene relación con género, pasa que cuando uno ve esta raíz de la que hablaba la doctora, ¿verdad? Es imposible dejar de verla, porque está en todas partes. Y así también lo reconocieron estos instrumentos internacionales, porque no es solo aquí, es en el mundo. Y se hizo tan necesario regularlo que lo tenemos aquí plasmado en una Convención Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué tiene además de importante esta convención? Nos reafirma el principio de no discriminación, que estaba en todos los tratados anteriores, pero respecto de hombres y mujeres. Menciona también que todos los estados y todas sus instituciones, por ende, tienen la obligación de garantizar, y por eso les digo que es muy ochentero, hombres y mujeres, no habla de personas, sino de hombres y mujeres, de acuerdo a ese concepto tan binario de género, tienen igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y que la discriminación contra la mujer, y esta es la primera vez que lo dicen, viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. Así de importante es por las diversas e importantes manifestaciones que tiene a nivel social. Y también establece algo muy importante, que la participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad en igualdad de condiciones con el hombre es indispensable para el desarrollo de un país. Luego, bueno, aquí yo les dejé algo súper importante que tiene relación con perspectiva de género, porque en su artículo 5 nos habla de modificar estos patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, que es lo que conocemos usualmente como estereotipos de género, ¿verdad? Estos patrones socioculturales que, como también decía ahí Claudia y Felipe en sus comentarios, ¿verdad? Y en su introducción, lo bueno, entre comillas, de el género como este constructo sociocultural que se ha ido generando a través de la historia, es que como es algo que aprendemos y que se genera socioculturalmente, ¿verdad? Que es un aprendizaje, podemos modificarlo. Y ahí es donde entra también la perspectiva de género, que es lo que nos dice, que es el estudio más bien, de qué manera podemos cambiarlo, cuáles son las herramientas que necesitamos para modificar este patrón sociocultural que hemos ido aprendiendo a través de la vida. Luego tenemos la Belém do Pará, que tiene mucha importancia para nosotros, como les decía, a nivel interamericano, Latinoamérica específicamente, donde tenemos muchas manifestaciones potentes de violencia de género, porque establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Ese es el principio básico de esta convención. Y por primera vez aparece literal como que toda forma de violencia, incluida la discriminación contra la mujer y todas sus formas, es una violación a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente, y aquí me voy a extender un poquito, me voy a descarrilar solo un poquito de la presentación. Los derechos humanos en general, así como todos los instrumentos internacionales que los resguardan, tienen como fundamento la dignidad de la persona. Entonces, cualquier acto que atente contra la dignidad de una persona está vulnerando sus derechos humanos. Por ende, todas estas convenciones, todos estos catálogos de derechos que tenemos a nivel internacional, lo que pretenden es proteger esa esfera de toda persona. Y luego tenemos este artículo 6 que les dejé aquí, que también me parece que es importante como contexto, y que plantea el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, nuevamente, igual como lo hace la CEDAW, ¿verdad? Y el derecho de toda mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales. Y ahí volvemos a estos estereotipos de género. Luego tenemos este que ya les adelanté, que es mi favorita, que es la Declaración y Plataforma de Beijing, que
bueno, es la base actualmente de la Agenda 2030 para generar igualdad de género a nivel mundial. Y es, como aparece ahí en la diapositiva, el programa más ambicioso sobre derechos de mujeres y niñas que existe en todo el mundo. Y la gran importancia que tiene, y por qué es mi favorita, es porque a través de ella se establece este concepto importantísimo, que es el gender mainstreaming o la transversalización de género. ¿Por qué es importante? Porque lo que pide de los estados que ratificaron esta declaración, ¿verdad?, a la que adhirieron, es que en todo orden de cosas y en todas las medidas que tome un estado, todas las políticas públicas, todo lo que se realice para ahondar en la igualdad de género, tiene que incorporar la experiencia, conocimientos e intereses de mujeres y hombres en el programa de desarrollo. Precisamente con el objetivo de poder transformar estas estructuras sociales e instituciones desiguales, ¿verdad?, estas relaciones asimétricas tan arraigadas en la sociedad, y poder transformarlas en relaciones equitativas y en igualdad de condiciones para todas las personas. Y finalmente también dice relación con, porque esto finalmente en la práctica no tiene que ver con feminizar espacios o que o sea, no basta con eso, sino con realmente incorporar esta perspectiva de qué manera podemos llegar a una igualdad de género en las políticas públicas, en medidas concretas. No sirve como decir, bueno, vamos a dar más becas, por ejemplo, en especialidades médicas a mujeres. No basta con eso, porque no arregla la raíz del problema, solo son medidas parche. Entonces, la importancia de ese concepto es que tiene que atacar la raíz, pero considerando, como les decía antes, las experiencias de todas las personas y de qué manera viven la desigualdad de género. Bueno, aquí yo les dejé como ejemplo estas dos esferas de preocupación que plantea esta declaración de Beijing, sobre las que pretende ocuparse y comprometer a los estados para que trabajen en estos ítems, ¿verdad?, para poder generar igualdad de género. Ahora, yendo a Chile, y como también les adelantaba la doctora Crispi, y yo les mencionaba al principio el por qué se ocupa de sinónimo violencia de género con violencia contra la mujer, es por esto. Yo aquí les dejé un breve panorama en números, en estadísticas, sin perjuicio de que, como ya se mencionó, estos son formas de violencia de género que son los que nosotros tenemos de cierta forma más naturalizados, que son los más comunes, que es violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Pero la violencia de género es muchísimo más amplia, ocupa distintos ámbitos de nuestra vida, pero esto es lo que tenemos para medir la incidencia de la violencia de género contra las mujeres. Pero como les decía al principio, la violencia de género la puede vivir cualquier persona, y así también lo vemos en los números, ¿verdad? Yo aquí esta información la saqué del boletín estadístico del Ministerio Público, y en este año, entre enero y junio, han habido 53.283 denuncias por violencia intrafamiliar en que las víctimas son mujeres y niñas. Ahí hay además 16.279 denuncias en que las víctimas son hombres, niños y adolescentes. Y en materia de violencia sexual, porque la verdad es que en violencia intrafamiliar también la incidencia recae en el género, ¿verdad? El factor de riesgo es el género, pero también es la edad. La mayoría de los hombres, el gran porcentaje de los hombres que viven violencia intrafamiliar, la verdad es que son niños y adolescentes. Casi el 70% son niños y adolescentes. También tenemos un factor importante en Chile asociado a la edad, ya la situación de vulnerabilidad, ¿verdad?, que tiene la víctima, mientras que en delitos sexuales se hace mucho más evidente, porque al menos en este periodo del primer semestre del 2021 han habido 14.100 denuncias de víctimas por delitos sexuales que solo corresponden a mujeres, y esas 14.100, el casi 70% son niñas y adolescentes. Nuevamente tenemos ese factor de riesgo no solo de género, sino que de edad. Y ahí vamos a hablar muy brevemente de la interseccionalidad, de por qué, en qué minutos se entrecruzan estos factores de riesgo en la violencia de género. Y bueno, las denuncias
en violencia sexual solo de mujeres, niñas y adolescentes representa el 86,2% de todas las denuncias que se han recibido en el primer semestre. Yo ahí también les puse los números respecto a las denuncias que se han recibido de víctimas hombres, y el 78% nuevamente corresponde a niños y adolescentes. Igual hay que considerar, como probablemente ustedes ya saben, que hay un impedimento también asociado a este concepto de género y a los roles de género, los estereotipos y el deber ser, ¿verdad? En que inciden que los hombres en general no denuncian. Pero también hay que considerar, porque siempre me preguntan eso, que no todas las mujeres denuncian. Es muy común que no denuncien. La cantidad de víctimas que no denuncian por temor, por vergüenza, por desconfianza con el sistema es altísimo. Asimismo, las personas de la comunidad LGBTIQ+, tampoco suelen denunciar por temor a que cuando hagan la denuncia le quiten el peso, que en realidad el sistema no responda, por vergüenza, o también por naturalización de la violencia en su contra. Y bueno, respecto a los femicidios, además ahí tenemos todo un tema. Hay un número, entre paréntesis, ¿verdad?, de los femicidios que han ocurrido hasta la fecha, agosto de 2021. El Ministerio, o sea, en realidad el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece que hay 22 femicidios consumados, pero la fundación, o sea, la Corporación Miles, digo, dice que hay 27. Hay todo un tema legal detrás, ¿verdad?, como de cuándo se considera que es un femicidio íntimo y cuándo no. Y han habido 101 femicidios frustrados. Ese es el panorama que tenemos actualmente en Chile respecto de estas formas de violencia de género que son las que más conocemos y las que más asociamos. Y yo aquí les dejé, respecto de lo que hablábamos antes, estas convenciones internacionales, estos instrumentos que nos dan los lineamientos como Estado e instituciones para generar nuestras leyes, porque una vez que se ratifican, finalmente cada país lo que dice es, estoy de acuerdo con el contenido de este instrumento internacional, y por ende, cuando lo firmo, estoy obligado a incorporarlo. Y así Chile ha ido generando instancias y cambios respecto de generar leyes que contribuyen a la igualdad de género en Chile. Bueno, aquí les dejé un resumen, pero probablemente a los que más pueden estar asociados es la Ley de Violencia Intrafamiliar de 2005, la generación del tipo penal o el delito de femicidio, actualmente algo que también respondió a una realidad, que el 2020 se además agregó a este delito de femicidio el que pudiera ser hecho por pololos, porque antes no existía, tenía que ser un cónyuge, excónyuge, padre de hijo en común, o exconviviente, para que pudiera ser un femicidio. Entonces todo lo que estaba fuera de eso no podía ser un femicidio aunque tuviera todas las condiciones y respondió a la realidad. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes también un gran avance. Actualmente hay un proyecto de ley que pretende lograr lo mismo respecto de mayores de edad, entendiendo también la dinámica propia de los delitos sexuales en la vida, ¿verdad? Suelen cometerse en privado, las víctimas tienen un proceso muy largo para querer denunciar o querer tomar acciones, no dejan mucha prueba tampoco por lo general, y trató de adecuarse a las dificultades que se dan en la práctica respecto a ese tipo de delitos. Y así varias otras acciones, ¿verdad?, que el Estado ha tratado de incorporar a través de leyes para cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a este fin que es la igualdad de género. Bueno, yo traté de hacerlo súper escueto, cosa que se pueda generar por tiempo instancias de conversación en que podamos aclarar dudas, compartir. A mí me gusta mucho que en materia de salud se generen estas instancias, porque debo decir que las carreras de salud, por Dios que tienen incidencia de situaciones de violencia de género. Hace poco estuve acompañando también aquí al Colegio de Cirujanos Dentistas con la unidad, o sea, la Universidad Diego Portales, digo, y mirando las cifras de denuncias por violencia de género que había en odontología y en salud, la verdad es que fue sorprendente versus otras carreras de la misma universidad. Ustedes tenían la tasa más alta, salud en general. Así que me parece súper importante
también es súper importante la incorporación de este tipo de contenidos, considerando la importancia que tiene su rol como funcionarios de salud en la forma en que las víctimas viven el recibimiento por parte de las instituciones. Es el primer acercamiento al sistema, muchas veces, como decía la doctora Crispi, y también por el rol que pueden tener ustedes en que una persona, una víctima de violencia de género pueda acceder a justicia. Puede sonar súper loco, quizás muy lejano a ustedes, pero la verdad es que es súper determinante. Por eso, nuevamente hago eco de lo que mencionó la doctora Crispi respecto a estas unidades que están en el abandono, ¿verdad? Porque la cantidad de víctimas que no saben qué hacer o que quedan en completo desamparo una vez que recurren al sistema es, o sea, yo creo que no es posible dimensionar cuántas veces me ha pasado que una víctima llega a mí por orientación a través de OFEM o por fuera y me dicen, hice todo lo que me dicen en la televisión, todo lo que dice Senamec, fui al servicio médico legal después de, no sé, haber sido violada, por ejemplo, y no, es que no podemos. No le derivaron a ninguna parte, fue a un hospital, no, es que no hacemos el examen, una clínica, no, tampoco lo hacemos, fue a hacer la denuncia a Carabineros, le dijeron que eso no era delito, después fue a otra, y así. Entonces, no tenemos suficiente información, no tenemos suficiente socializado, especialmente para los funcionarios de salud, los profesionales de salud, qué hacer en caso de tomar conocimiento de un delito, el qué hacer si una víctima me cuenta, alguno de mis pacientes es víctima y me cuenta, lo mismo que preguntaba, ¿verdad?, antes una de ustedes, o de qué manera acogerla, cuáles son los protocolos de primera atención. Están, o sea, en general no se socializan, no se conocen, y eso incide mucho en de qué manera las personas víctimas de violencia de género viven su proceso también. Entonces me parece, y aprovecho a agradecerles también la invitación, y estas iniciativas y la participación de ustedes también en estos procesos tan importantes, y ojalá podamos avanzar en ello, que se puedan generar acciones concretas, medidas específicas para ello, y que ustedes puedan contribuir efectivamente a generar igualdad de género. Eso, en general, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna consulta. La doctora Crispi levanta la mano. No, puse unos aplausos. Ah, Me la encantó. aplauso. Y me encantó la última diapo, sobre todo, qué buena síntesis de todo el marco legal. Muchas gracias, Javiera, por ese aporte. Hola, mi nombre es Eugenia, soy de Puerto Montt y me ha tocado en 2 ocasiones, soy funcionaria pública, ser fiscal en denuncias presentadas en un primer caso por funcionarias contra un médico por acoso sexual hace ya 12 años antes que tuviera las leyes, y que ahí por lo menos logré de alguna manera proponer al jefe de servicio, y hubo una sanción menor dentro de todo caso, pero hubo una sanción que fue histórica. Recuerdo que el médico especialista fue indignado después al servicio de salud porque esto había pasado. No pasó a más, o sea, recibió su sanción y ya quedó como un tema a tener en consideración a futuro, pero hace poco me tocó revisar un sumario sobre un funcionario que señalaba que era discriminado por su género, por sus otros eh, compañeros de trabajo, y que supuestamente se reían de él por su condición en los pasillos. La verdad que en ambos sumarios, ya esto va mi comentario y una aclaración, es muy, muy difícil tener las pruebas. Normalmente se dan en los ámbitos íntimos, privados, o adentro de un box, o si es que algún compañero de trabajo o compañera de trabajo ha visto algo, en general son bastante reacios a dar testimonio, e incluso los cambian. ¿Cómo desde su mirada abogada uno puede de alguna manera poder lograr tener la prueba necesaria para establecer que aquí hubo una vulneración de derechos y que se pasa a llevar la ley? Yo sé que es súper complejo el tema, pero si pudieras comentarnos un poquito sobre eso. Sí, obvio. Muchas gracias por tu consulta. Efectivamente es
es algo súper complejo, que de hecho no solo en materia laboral, sino en materia penal se ve. En general la violencia de género, como bien decías tú, se comete en privado, ¿verdad? Entonces, el problema en la práctica, sobre todo cuando se siguen procesos sancionatorios, es que no hay pruebas suficientes. Y por eso, por ejemplo, en materia penal, cuando se trata de abuso sexual, que ni siquiera deja señales físicas, la principal prueba es la declaración de la víctima. Porque también se ha tratado de incorporar a través de los años la perspectiva de género en el sentido de entender el contexto, que efectivamente la incidencia de la violencia de género, en este caso, ¿verdad? Me imagino que el funcionario que hizo la denuncia pertenecía a la comunidad LGBTIQ+, viven efectivamente una cantidad de violencia brutal de muchos tipos, de mucha índole, o sea, de muchas índoles digo, y es muy común en espacios laborales. O sea, yo creo que ahí es súper importante poder incorporar esta perspectiva de género en de qué manera se acogen ese tipo de denuncias y de qué manera se van a ponderar y considerar las declaraciones de las víctimas como una prueba importantísima dentro del proceso, hayan o no hayan testigos que puedan dar fe, porque como bien dices tú, muchas veces igual por temor a represalias o por no querer meterse como en problemas, ¿verdad? Prefieren no denunciar, o sea, no colaborar con estas investigaciones o no prestar declaración, pero resulta súper importante poder entender que la cantidad de denuncias de este tipo que son falsas es mínima. Chile no tiene una estadística de denuncias falsas en materia de violencia de género, y ahí estamos nuevamente al debe, pero si hacemos una comparación con otros países, España tiene ahí súper, o sea, ¿cómo decirlo? Todos los años tienen un boletín acerca del porcentaje de denuncias falsas que hay respecto a violencia de género y es mínimo, o sea, como de 16.000 denuncias anuales es como el 0,06% o menos. Entonces, para poder entender y comprender y ponderar la importancia de el proceso y la develación de la víctima respecto a estas situaciones vulneratorias es súper importante porque así como lo hace el sistema judicial, debiera ser suficiente la declaración de la víctima y quizás si tú quisieras, por ejemplo, añadirle algo más técnico, informes psicológicos como de afectación. En Chile se ocupa mucho en materia penal al menos como los informes de daños o informes de credibilidad cuando son NNA, pero ese tipo de respaldos más que buscar como esta certificación de parte de terceros, porque probablemente muchos colegas no lo van a entender, tampoco le van a dar la significación que tiene para la víctima o no lo van a ponderar de la misma manera. Como bien decíamos antes, tenemos muy naturalizadas las formas de violencia de género, especialmente en materia laboral, o sea, esto de que todos sabemos que en las distintas carreras, yo sé que ahí la doctora Crispi mostró como estos carteles de la UDP, en Derecho pasa lo mismo, o sea, nosotras íbamos a clase y los profesores decían como, vienen a buscar marido, porque en realidad ustedes no están hechas para ser abogadas, y así. Entonces hay que entender también el contexto en que se genera y la realidad que es que efectivamente la población LGBTIQ+ está expuesta a un nivel de discriminación soberbio. Como les decía, no tenemos estadísticas en Chile, pero sí breves reseñas de este estudio que se hizo, que es el primero que se hizo en Chile el año pasado, y el 94,1% de las 3.000 personas que se encuestaron habían sufrido discriminación en materia laboral. Entonces creo que hay que verlo en un contexto y con mucha perspectiva de género, tratar de incorporarlo a los procesos sumariales, ¿verdad? Los procesos administrativos, y entender que no necesariamente vamos a necesitar, yo sé que es difícil, porque como bien decías tú, no hay pruebas por el contexto en que se genera, por la dinámica en que se genera, pero poder entender que la declaración de la víctima, especialmente cuando hay un nivel de afectación tal que decide denunciar, debiera ser un indicio importante, al menos, ponderarlo desde ese punto de vista. Ok, muchas No sé gracias, si, Javier.
De nada, no sé si la doctora Crispi quiere agregar algo, como desde su expertise. Sí, creo que la prevalencia es muy frecuente y comparto el tema de la dificultad de los casos en los cuales no existe una evidencia quizás física y ahí yo he tenido la reflexión sobre la importancia de los peritajes psicológicos en el caso de víctimas quizás de violación o de otros tipos de violencia, en el cual muchas veces lo hemos visto en el caso de compañeras de médicas, que el plazo para que las muestras puedan ser válidas es muy corto. En ese plazo, la mayoría o los casos que hemos visto no tiene la certeza de lo que ocurrió, están muy confundidas como para poder denunciar en ese plazo. Y ahí creo que es importante como velar porque el peritaje psicológico pueda constituirse como una prueba y que estén los peritos en todos las distintas regiones, ya que es algo que es bien escaso. Y sobre la duda de la colega, creo que los casos, no sé, nosotros vemos que los casos que son falsos son prácticamente inexistentes. Creo que es algo, o sea, ¿por qué, si uno reflexiona como por qué alguien se pondría en esa situación de víctima que es tan perjudicial para la víctima, al cual están cuestionadas, están en términos laborales muchas veces la cambian de puesto, como que creo que el mundo funciona contra las víctimas, por lo que creo que es muy raro que alguien se quisiera poner en esa posición. Y creo que toda esta es como un delirio de que las mujeres o la diversidad sexual puede ganar a través de esa victimización, que me parece muy poco con la realidad, en la cual la mayoría de las mujeres no se atreve a denunciar y no se atreve a pasar por ese proceso porque es tremendamente perjudicial para las personas el ponerse en ese proceso. Son procesos largos que demoran tiempo, son revictimizantes, las personas, existe discriminación, por lo que creo que en general hay que creerle a las personas en sus relatos. Son situaciones que son frecuentes, que vemos, y al saber que son frecuentes, lo difíciles que son, creo que tenemos que estar del lado de esos relatos, y si alguna vez nos equivocamos, creo que va a ser un error menor al lado de todas las veces que nos podemos equivocar si ponemos esa duda frente a cada víctima que acude a nosotros. Yo ahí quisiera agregar algo tomando lo que dijo la doctora Crispi, y relacionado a esto, ¿verdad? Que consultaba Eugenia. Nuevamente Chile no lo tiene, pero Argentina sí. Hay estudios que se han elaborado respecto a los mitos que se generan en el sistema judicial, y ahí estoy haciendo la analogía, ¿verdad? Respecto de las víctimas. Lo hacen respecto a las víctimas de violencia intrafamiliar, pero es aplicable yo creo que a todo tipo de víctimas de violencia de género. Y es que en torno a estos estereotipos de género, estos roles, esto deber ser, muchas veces el sistema, por eso es súper importante la aplicación de perspectiva de género, cuestiona a las víctimas en torno a si es o no una buena víctima. Especialmente en delitos sexuales, por ejemplo, y las categorías de mitos son, por ejemplo, la buena víctima, efectivamente, la mujer mendaz, o la persona mendaz, ¿verdad? Que en realidad está inventando el relato, y de qué manera se le expone para verificar que se está inventando, o la que es corresponsable, esto de qué tan corta era tu falda, o sea, todavía sigue pasando lamentablemente en el sistema como de uno va a denunciar y el relato te lo cuestionan porque probablemente tú tuviste la culpa también. La mujer fabuladora, esta, que en realidad no tiene, probablemente se inventó lo que pasó, se lo imaginó, no es real, o también la que trata de obtener algo a través de su denuncia, que es totalmente aplicable a Chile también, todas estas categorías de mitos en torno a las víctimas y a lo que es ser una buena víctima. O sea, la importancia del relato de la víctima y del hecho de hacerlo público, de denunciar, de iniciar un proceso es súper relevante. O sea, todavía asociamos también a
hacer víctima de violencia de género a actos mucho más violentos de lo que realmente son en la realidad. Entonces, todavía es muy común escuchar, por ejemplo, a funcionarios policiales cuando declaran en juicios por violación, por ejemplo, es que yo la verdad le tomé la denuncia, pero no la había afectada como yo esperaría que estuviera una víctima de violación cuando relata. Y uno dice, pero bueno, si todas las personas tienen procesos distintos y uno asume que ser víctima de tal o cual forma de violencia de género debiera afectarle a una persona, pero la verdad es que son tan variadas y los procesos son tan distintos que yo creo que en el minuto en que una víctima decide denunciar o iniciar un proceso laboral, ¿verdad? Como bien decía la doctora, requiere mucha valentía, muchas veces reconocerse como víctima es difícil, tratar de obtener justicia también, o una solución, o una sanción, y la verdad es que estadísticamente, si es que uno quiere como apegarse a los números, la cantidad de denuncias que son falsas es un porcentaje ínfimo, ínfimo, tanto que resulta insignificante para los procesos. Muchas veces se dice que lo son, pero en Chile al menos muchas de las investigaciones se cierran por falta de pruebas, por desistimiento de las víctimas, pero no porque sean falsas. Así que creo que es súper importante considerarlo en todo tipo de procesos de violencia de género. Eso. Perdón por extenderme. No, súper bien. Era necesario esa extensión, así que para que quede todo bien claro. Y si es que queda alguna pregunta, es ahora el momento. No, agradecerles el tiempo, como ya les dije, eh, han hecho un aporte fantástico a nuestro departamento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas también de contar con su presencia. Esperamos seguir contando con ustedes en el futuro, eh, ¿cierto? Porque es algo que hay que ir actualizando día a día y son cosas que se van derribando paredes de a poquito. Así que, bueno, para las asistentes y los asistentes de esta jornada, la capacitación va a estar grabada y la pueden encontrar en la página web del colegiodentistas.cl, en caso de que quieran volver a ver algún tema que haya que reforzar. Y bueno, agradecer también toda la presencia de todas las participantes y los participantes y las expositoras también. Muchas gracias. Y con esto vamos cerrando la capacitación. Chao, De gracias, que estén nada, bien.